Bueno, muy buenas tardes. Saludo a la directora del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, Macarena Letelier, al señor director del Departamento de Derecho Privado de nuestra facultad, Gabriel Hernández, a la profesora señora María Agnes Salá y al profesor señor Francisco Cámpora, académicos de nuestra facultad, a todos los asistentes a este seminario, un seminario que tengo el privilegio de inaugurar y que se inscribe en el ámbito del arbitraje, del sistema privado de resolución de conflictos que ha adquirido una creciente relevancia en todos los ámbitos jurídicos nacionales e internacionales, en todos los sistemas jurídicos del mundo prácticamente. Esto también ha ocurrido en Chile, y hay una progresiva atención académica y profesional por esta materia. Por eso no es extraño que nuestra facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago se interesen, aborden, estudien y analicen la teoría y la realidad del arbitraje y hayan suscrito convenios y estén en una serie de actividades trabajando en estas materias. Nuestra facultad, la primera del país, el Centro de Arbitraje y Mediación CAM de la Cámara de Comercio, que tiene a su cargo miles de casos sometidos a su administración y que involucran a una gran cantidad de personas, empresas y estudios jurídicos, es por cierto la instancia de referencia en materia arbitral en Chile y ocupa un rol destacado en la región. La colaboración que existe entre nuestras instituciones ha dado y esperamos seguirá dando los mejores resultados. Por eso esta colaboración, que se ha mostrado sumamente fructífera, nos ha llevado en noviembre del año pasado a suscribir un convenio para desarrollar este programa de pasantía para nuestros y nuestras estudiantes y egresadas y egresados que permitan asistir al centro y a los abogados también y abogadas graduadas de nuestra facultad y colaborar en estudios jurisprudenciales y doctrinarios, en la extensión, o incluso bajo un compromiso de confidencialidad, asistir a audiencias de arbitraje y mediación, y así esperamos pueda mejorarse la formación profesional y conocer de primera mano este importante aspecto del derecho que tiene gran potencialidad. En el marco de esta colaboración, hoy comenzamos los coloquios de jurisprudencia arbitral, en cuya primera sesión nos encontramos. La idea de estos coloquios es que sean un seminario permanente, que tenga una continuidad indefinida, en principio que se realicen de manera bimensual y como una actividad abierta al público y que constituyan una aproximación académica con un enfoque a casos reales. Como decíamos antes, la importancia del arbitraje se manifiesta en que esta forma de resolución de conflicto puede ser estudiada por las más diversas ramas del derecho. Y así entonces puede reunir a muchas personas que se dedican a las tareas académicas, en nuestro caso del Departamento de Derecho Privado, incluso también de otros departamentos, y por supuesto están abiertos a todas las personas que trabajan en la investigación, en la docencia en nuestra facultad. El enfoque y la metodología del proyecto que estamos inaugurando consiste en que el Centro de Arbitraje y Mediación CAM proveerá sentencias arbitrales reales, pero que van a ser editadas para efectos de que no sea posible y se mantenga el anonimato y la identidad de los intervinientes, así como cualquier otra información que por su especial naturaleza permita identificar a quienes intervienen en el caso. Estas sentencias serán analizadas jurídicamente por académicos y académicas de la facultad durante estos seminarios. Estos coloquios entonces tratarán aspectos de la responsabilidad contractual y en ellos participarán la directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación, que es egresada a nuestra facultad, Macarena Letelier, y
los académicos del Departamento de Derecho Privado, la profesora y académica María Agnes Salá y los profesores Gabriel Hernández y Francesco Cámpora. No cabe sino felicitar a esta iniciativa, felicitar a la profesora Salá, a los profesores Cámpora y Hernández y al CAM, que se ha encarnado en la actividad de su directora ejecutiva, Macarena Letelier, por haber impulsado y hecho posible esta novedosa iniciativa en que ambas instituciones desarrollarán con la excelencia con la que están comprometidas una labor conjunta. Y así esperamos se pueda enriquecer el estudio y comprensión jurídica del arbitraje e impulsar una relación que sea todavía más cercana y productiva entre nuestras instituciones. Muchas gracias por su atención a estas palabras y lamentablemente, como ya he hecho saber, deberé retirarme pocos minutos después de haberlas expresado por tener compromisos en otras actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Aprovecho de saludarlo a usted, al director del Departamento de Derecho Privado, Gabriel Hernández, no solo director del departamento, compañero en la escuela, amigo, así que un gusto estar hoy día en estas instancias, Gabriel. Y también a la profesora y consejera del CAM, María Agnes Salá, gran persona, lo mismo que Francesco Cámpora, profesor de la escuela y muy conocedor, un gran conocedor del arbitraje tanto nacional como internacional, a todos quienes nos acompañan hoy día y un agradecimiento especial a la Oficina de Estudios del Centro de Arbitraje que dirige Laura Aguilera, también egresada de nuestra facultad, junto con Claudio Oces, que hacen un trabajo de excelencia y con mucho cariño también porque nos sentimos responsables, decano, de devolver esto que nosotros somos testigos, que es la autonomía de la voluntad expresada en las cláusulas de arbitraje y mediación, donde las partes resuelven sus conflictos a través de carreteras procesales que hoy día tienen características propias, ya sea por la tecnología o por el rol que cumple quien resuelve la causa y quienes son parte de la misma. Así que nosotros ahí sentimos que somos muy responsables de poder contar lo que nosotros vivenciamos, cómo el acceso a la justicia puede tener hoy día distintas puertas, cómo creemos que es importante que ese acceso sea cada vez más amplio también, y aprovechar de agradecer porque este convenio nos ha permitido no solo estar hoy día en esta reflexión y en estos coloquios jurisprudenciales, sino que también contar con grandes pasantes de la universidad. Acabamos de terminar un siglo donde tuvimos 4 pasantes de la escuela. Una de ellas también a su vez era una estudiante brasilera que estaba en la universidad y como me dice Laura y Claudio, fue una tremenda experiencia y aporte. Así que todo esto ya está valiendo la pena y estoy segura que es el principio de un gran trabajo colaborativo, que es de lo que se trata cuando uno está en la práctica, pero tiene que estar de la mano de la etapa de la formación de los profesionales para que el círculo sea virtuoso, decano. Así que muchas gracias y empezamos hoy día con nuestro primer caso. Voy a cumplir la función de relatora, no quiero dejar mal a los colegas que cumplen realmente ese rol. Y también comentar que en esta función nos vamos a ir intercalando distintos abogados y abogadas que trabajamos en el centro, porque también es importante dar espacio y visibilidad a un equipo poco completo y no estar diciendo que en verdad uno tiene una melliza, por eso salen tantas partes. Así que ya vendrá la Laura, Claudio y todo. El caso de hoy día, primero quiero dar un marco de antecedentes de forma, que creo que son bien importantes para que nos convoca hoy. Esta es una solicitud que ingresó ya estando en estado de excepción constitucional, o sea, es posterior al 18 de marzo del año pasado, y donde ya tenemos una sentencia. El plazo que transcurre desde la aceptación del árbitro de la causa y la dictación de la sentencia definitiva son 10 meses. Eso ya nos habla de una característica especial que tienen estos sistemas adecuados de resolución de conflictos y que van de la eficiencia de la economía procesal y también de la justicia a tiempo, que es un gran desafío para la justicia en general, tanto en su modalidad de justicia ordinaria como en el campo institucional. Otra característica importante en este caso puntual es que el árbitro tiene la calidad de árbitro arbitrador, una circunstancia que hoy día aparece en casi el 50% de las cláusulas
y que vuelva a ratificar la autonomía, la voluntad de las partes y la confianza. Miren qué importante, la confianza que se deposita en quien va a resolver en la causa, porque si bien en la realidad los árbitros arbitradores aplican el derecho y no se alejan, están facultados para también fundamentar sus decisiones en principios de equidad, máximas de la experiencia, entre otros. Así que eso también es un buen antecedente de este caso que vamos a conocer. Comentarles que de principio a fin fue una tramitación por sistemas digitales, por videoconferencia. Si bien uno de los medios de prueba fue la inspección personal al tribunal, las audiencias de absolución, las testimoniales y todos los encuentros formales entre el árbitro y las partes se realizaron a través de videoconferencias. Entonces creo que todas esas características nos hacen estar ante un caso del siglo XXI, de una época de pandemia, donde finalmente las partes, eh, teniendo o no acogida sus pretensiones, y eso ya lo van a destacar y a ver la reflexión del fondo mismo y el raciocinio del árbitro, los profesores, tuvieron respuestas a tiempo, y creo que eso es una buena noticia, es una buena noticia. Este caso puntual se trata de un contrato de subarrendamiento, en este caso, donde se presenta una demanda que se solicita el término del contrato por no encontrarse el bien objeto del contrato en situación tal que pueda tener su uso para el fin que fue celebrado el contrato mismo. ¿Y por qué señala cuáles son los antecedentes de hecho? Esto es un caso que se repite hoy día en muchos otros conflictos y que es la destrucción, o al menos ese es el fundamento, que sufre este bien con ocasión de actos vandálicos posteriores al 18 de octubre. Esos actos provocan en definitiva, a juicio de la demandante, que este bien no esté en condiciones tales para utilizarse, y esa es la demanda principal de término del contrato, y existe una demanda subsidiaria para que, si en definitiva se rechaza esa solicitud, se señale que se pone término al contrato en virtud de la expiración del plazo. Por su parte, el demandado o su arrendador contesta la demanda, interpone una demanda reconvencional y también señala que existen distintos incumplimientos por parte de este subarrendatario y que dice en relación con el incumplimiento en el pago de las rentas, el incumplimiento de los gastos comunes y también haber hecho lo necesario para mantener el bien en condiciones tales como se señalaba en el contrato, haber realizado ciertos reparos de daños que estaban contemplados en el contrato. Como medios de prueba, luego de terminado el periodo de discusión, fue un periodo bastante completo, pero en tiempos muy acotados, ya que, como yo les comentaba, hubo demanda reconvencional, las propias contestaciones y réplica y dúplica en los dos casos. Se citó a una audiencia de conciliación. Efectivamente, el árbitro se empapó de esta realidad de que no había un ánimo para conciliar y expresamente lo señalaron las partes, porque como ustedes sabrán, en materia arbitral el porcentaje es muy alto en el resultado de conciliación, pero también es importante que quien está llamado a resolver eh, constata que no existe ese ánimo, se siga adelante y no se encuentra ahí una dilación innecesaria para ese caso, que si bien puede estar de muy buena fe quien va a resolver y por supuesto va a tener la esperanza de que las partes arriben a un acuerdo cediendo parte, en este caso eso no existía. Señalarles que luego de que se ve frustrada la etapa de la conciliación, se dicta la autoprueba, ambas partes reponen de la autoprueba, se acogen, se dicta una autoprueba definitivo, y es interesante todos los medios probatorios que se constatan en este juicio, como la absolución de posiciones testimoniales, se designa un perito, se evacúa un peritaje, inspección personal del tribunal, oficios, y también destacar que existen medidas para mejor resolver solicitadas por el árbitro. En definitiva, luego de que se presentan y se acompañan las pruebas ofrecidas, hay un escrito de observaciones a la prueba, y algo que ya es recurrente en los arbitrajes, se solicita
un cierre con alegatos de las partes. Alegatos que nuevamente, reiteramos, son de forma remota, a través de las videoconferencias, donde está el equipo a cargo de acompañar al árbitro desde el centro de arbitraje coordinando esto. Y se hacen presentes todas las observaciones que estimen pertinentes las partes en estos alegatos de cierre en primera instancia, y es algo que ha sido muy bien recibido por los árbitros en general y que también los abogados de parte han reconocido que es una instancia que los permite dar un cierre tanto en las pretensiones, en las alegaciones, defensas, excepciones, y cómo ellos van relacionando la prueba presentada con lo que puede ser el raciocinio del árbitro en su sentencia. Para ir ya cerrando esta intervención mía, señalarles que también me gustaría destacar que hay condena en costa. La demanda principal es rechazada, lo mismo que la subsidiaria. Ya harán ahí relación al cual es el raciocinio en la aplicación del derecho que hace el árbitro por los profesores. Y se acoge la demanda reconvencional, y hay una condena en costa para el demandante. Yo creo que aquí también hay un avance, porque cuando uno conoce cuáles son la jurisprudencia en general en arbitraje internacional o en otras legislaciones en la administración de justicia, no solo el arbitraje, hay condena en costas cuando ésta procede. Y no es algo que sea muy usual en nuestra jurisdicción por distintas razones, y creo que es un camino que se está adoptando, que se está fundamentando bien por los árbitros y que también es parte de entregar justicia finalmente. Así que poner eso también de relieve. Algo más que yo pudiera agregar en esta relación, porque dentro de los fundamentos de derecho, y es de lo que se van hoy día a pronunciar los profesores, hay sendos capítulos relativos a la buena fe, a la teoría del acto propio, se citan las normas sobre arrendamiento, sobre la obligación de mantener la cosa en el estado o del bien para el objeto que fue celebrado el contrato, en este caso era un local comercial, que atendía público. Nosotros también, quiero hacerle presente a quienes nos escuchan hoy día, tenemos un mandato de confidencialidad, por eso, si bien es súper interesante estar reflexionando acerca de esta jurisprudencia y tener esta conversación académica en relación a los fundamentos de derecho y a los antecedentes de hecho, sí tenemos que resguardar la identidad de las partes, por decirlo así. Así que ese también es un compromiso y es un activo del arbitraje. Pero no podemos no compartir con ustedes cuál es el trabajo que existe atrás del caso, no solo en el camino procesal propiamente tal, que es cuando yo les relato que llevó 10 meses fallar este caso, se utilizaron los medios tecnológicos, hubo audiencias de coordinación de pruebas. Y con eso voy terminando, porque es muy importante. Hoy día ha habido duda respecto a la ley COVID y la suspensión de los casos en términos probatorios, lo que hace una distinción el mismo texto cuando señala que el arbitraje ad hoc o institucional podrá. Y eso es lo que se ha tratado todo este tiempo, de trabajar de manera transparente y coordinada entre el árbitro, las partes y los abogados, para que avance, porque para muchas personas que se entregue justicia a tiempo es realmente una justicia, y la coordinación que se ve reflejada en esas audiencias nos muestran que en tiempos de pandemia se puede obtener una sentencia en un periodo de 10 meses. Así que sin más, yo dejo con usted a los profesores para que puedan, desde la mirada académica, relatarnos qué es lo que observan de este caso, de las reflexiones que hace el mismo árbitro, en todo lo que falla finalmente y el desarrollo que se hace en atención a las defensas y alegaciones de ambas partes. Muchas gracias y los dejo, aquí estoy un poco perdida como relatora, si empieza la profesora Salá o el profesor Cámpora, abrirá el micrófono que él le toque. Muchas gracias. Gracias Macarena, gracias a todos los asistentes esta tarde. Quisiera también agradecer la iniciativa, digamos, que es más bien colectiva, pero de todas maneras no por eso no corresponde agradecerla. También expresar la felicidad de que sea la Universidad de Chile la que albergue esta instancia de diálogo, de discusión y que acerca académicamente el arbitraje con la academia, con resultados que sin duda van a ser muy
muy positivo. Dicho eso, yo quisiera comentar dos aspectos jurídicos del laudo en particular. Uno es la exigencia de esencialidad, lo pronuncio mejor, del incumplimiento resolutorio, vale decir, el incumplimiento que da lugar al remedio de resolución del contrato por incumplimiento, y algunas consideraciones con menor tiempo acerca de la interpretación contractual. Son dos aspectos importantes que me gustaría comentar con ustedes, y después, a continuación, darle la palabra a la profesora Salá para que a su vez también nos comparte cuáles son otros aspectos del laudo que le parecen de interés. En primer lugar, sobre la exigencia de la esencialidad en el incumplimiento resolutorio. Las ideas fundamentales son las siguientes: que la doctrina actual está conteste en que el incumplimiento que autoriza la resolución, o sea, el incumplimiento resolutorio, debe necesariamente satisfacer ciertos estándares de entidad. Dicho de una manera más sencilla, no cualquier incumplimiento autoriza la resolución, sino que para que sea resolutorio debe ser esencial, en el adjetivo que ocupa la doctrina mayormente, pero también puede ser relevante o alguna otra indicación que diga relación a la entidad, a la importancia. La palabra esencial es la más difundida doctrinariamente y también conversa con la idea de, digamos, no se traduce literalmente, pero es una especie de símil semántico de la traducción del inglés de la idea de material breach. Sin embargo, la sola idea de esencialidad no nos dice nada si no somos capaces de establecer algunos criterios para poder aterrizar este concepto un poco abstracto y poder determinar, bueno, entonces, ¿cuándo un incumplimiento contractual satisface esta exigencia de esencialidad? Y para eso la doctrina se ha puesto a trabajar al respecto. Yo quisiera destacar acá, hacer propias las ideas de Álvaro Vidal, que es un profesor, un brillante profesor de Derecho Civil, que se ha metido especialmente en este tema, y él tiene algunos criterios que a mí me parecen muy simples y muy lúcidos en la materia. Por supuesto, no es el único representante de la doctrina que suscribe estos criterios, pero lo sintetiza de muy buena manera, en un artículo que se llama el incumplimiento resolutorio, y que lo nombro también para efectos de facilitar la consulta a aquellas personas que puedan estar interesadas en este punto. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los criterios que permiten establecer razonablemente cuándo un incumplimiento es esencial? En primer lugar, es aquel que priva al acreedor de obtener el beneficio, la expectativa de beneficio que tenía en virtud del contrato y que era previsible a la época del contrato. La verdad es que suena bastante simple, pero efectivamente es simple. Y esto se relaciona también a un tema que excede el ámbito de esta primera sesión, pero que se refiere a la comprensión del derecho de contrato y a la evolución que este ha tenido y a la formación de un denominado, a pesar de que a alguna gente no le gusta mucho la definición, pero un denominado nuevo derecho de contrato, que lo que ha hecho es releer las reglas de responsabilidad contractual, principalmente en el Código Civil chileno, y con mucha influencia en el derecho uniforme, redefinir varios de aquellos paradigmas con los que hemos venido trabajando desde la dictación del Código Civil hasta ahora. Y ese ha sido un trabajo que ha sido muy fructífero en los últimos 15 años sobre todo, y que ha llamado a revisar varias de las ideas que hasta entonces eran bastante poco discutidas, diría yo, y en eso seguramente van a estar todos los profesores de acuerdo en eso. Y una de las premisas esenciales de esta revisión es precisamente determinar básicamente cuál es el objeto del contrato. Y el objeto del contrato bajo esta nueva lectura es la satisfacción del interés del acreedor que está garantizado por el contrato. Y por lo tanto, el primer criterio de esencialidad es precisamente determinar cuál es ese interés del acreedor garantizado por el contrato, y si se produjo una frustración de ese interés económico, de ese interés práctico, eso supone que el contrato ha frustrado su función, su objeto, y por lo tanto ha de ser esencial bajo ese criterio directriz. Otro es aquel que dice relación con los incumplimientos que son dolosos o gravemente culpables, por la entidad, digamos, por la severidad que tienen estos criterios, que no tienen una importancia ya como elementos de imputación subjetiva bajo doctrinas tradicionales, porque lo que hace también la nueva perspectiva es objetivar el incumplimiento y no centrarse en los reproches a la persona del deudor. Pero de todas maneras, una conducta dolosa gravemente culpable también es una circunstancia de incumplimiento esencial bajo estos criterios. En tercer lugar, también que uno pudiese concluir por las circunstancias del caso
que no existe confianza razonable en un cumplimiento posterior. O sea, se generó una vicisitud de tal entidad en el íter contractual que permite razonablemente a una persona decir, la verdad es que esto no se va a cumplir. Naturalmente no puede ser un juicio frívolo, sino que tiene que tener, digamos, encontrarse fundado en antecedentes de hecho propios del caso. Y finalmente, aunque suena obvio, pero siempre es bueno decirlo, cuando las partes también hayan estipulado expresamente en el contrato de manera clara que un determinado incumplimiento tendrá el carácter de esencial, de grave, independiente del adjetivo que ocupen, pero en el fondo hayan regulado contractualmente la gravedad de ese incumplimiento en sí mismo. Esta exigencia de esencialidad, y me voy a apurar un poquito para no abusar mucho del tiempo, obedece básicamente la idea de que la ruptura del vínculo contractual no es una cuestión de segundo orden en el derecho de contrato, sino que es una cuestión delicada, bajo una premisa de principio de preservación o de conservación del contrato, que con énfasis en un aspecto económico, considera que siendo el contrato aquel instrumento de intercambio de bienes y servicios en una sociedad, existe un interés general en que estos se cumplan desde un punto de vista de sistema. Pero, de otro lado, también ese interés tiene que armonizarse de alguna manera con la elección soberana y autónoma del acreedor del remedio contractual disponible para tutelar su crédito contractual que está agredido por el incumplimiento. Entonces, la forma de conciliar estos dos intereses, es decir, perfecto, aunque nos interese preservar el contrato, ciertamente la resolución por incumplimiento es un remedio que está a su alcance, pero hagámosla más exigente y exijamos que ese incumplimiento deba ser esencial como una forma también de conciliar estos dos intereses en juego. Yo creo que esos son los aspectos principales que quería compartir con ustedes, con el panel y con los auditores, acerca del primer elemento del laudo y específicamente, como dije, acerca de la esencialidad del incumplimiento. Se pueden decir muchas cosas más, ¿sí? Como por ejemplo volver a profundizar quizá en otra sesión acerca del derrumbe de ciertos paradigmas del derecho civil de contratos clásicos chilenos a el derecho de contratos actual, pero naturalmente eso excede el alcance y el tiempo que tenemos ahora y probablemente en otra oportunidad podremos hacer. Profesora Salah. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, particularmente porque, bueno, participo, como ya mencionaron, en las dos instituciones, así que me siento doblemente en mi casa. Bueno, los laudos arbitrales se han ido haciendo bastante conocidos, creo yo, en muchos casos porque abordan materias nuevas, introducen conceptos o teorías o doctrinas nuevas. El típico ejemplo que todos conocemos es el caso de la imprevisión, que fue desarrollado tempranamente en distintos fallos arbitrales, pero también en otras ocasiones lo interesante, y creo que es el caso de hoy, es que reafirman o impulsan con fuerza instituciones dogmáticas que ya se han asentado de manera bastante general. Y es el caso de la doctrina de los actos propios, que es un tema de mucha relevancia en este caso, como vamos a ver en un momento, y para efectos del análisis concreto que me han solicitado hoy día, voy a hacer en primer lugar algunas reflexiones generales sobre la doctrina de los actos propios, y en segundo lugar, ver la forma en que se moduló en el caso concreto la aplicación de esta doctrina, porque eso yo creo que es lo que parece más interesante en una instancia de análisis jurisprudencial como esta. Entonces, primero, como les mencionaba, quería destacar la relevancia que tiene la doctrina de los actos propios, no solo en el ámbito del derecho privado, sino que en el ámbito del derecho general. Al final de la sesión voy a hacer una reflexión sobre este punto en materia de arbitraje. Su relevancia, creo yo, se plantea tanto porque las partes en sus escritos aluden a esta doctrina con mucha frecuencia, ¿ya? Y naturalmente, en muchos casos, obviamente, el tribunal da aplicación a ella. Entonces, estamos como un primer elemento de análisis, creo yo, hay que destacar que es una doctrina sumamente utilizada en la jurisprudencia arbitral como emanación, vamos a ver, del principio de buena fe contractual. Adicionalmente, una doctrina como esta, naturalmente, adquiere relevancia en contratos, como el caso que estamos revisando hoy día, que es un contrato de subarrendamiento, en que la relación entre las partes se desarrolla en el tiempo.
Entonces, naturalmente, eso permite que ocurran sucesos en el tiempo que pudieran plantear alguna contradicción y que pudieran ser interesantes a la luz de esta doctrina. Entonces, en términos bien generales, acá la mayoría de ustedes probablemente la conoce, pero quizás es bueno recordar que esta doctrina ya fue utilizada en el derecho romano. El ejemplo más antiguo que se da de ella, hoy día lo miraríamos incluso bajo una perspectiva de género, se refiere al caso en que un padre realiza la emancipación de su hija, posteriormente esta hija fallece, ha otorgado un testamento y el padre quiere desconocer este testamento. Entonces, bueno, se plantea una conducta en un día 1, un día inicial, que después se contradice con la que realiza en un momento posterior, ¿cierto? Y la relevancia es que genera expectativas en terceras personas o en el caso contractual en relación con las partes. Así que a partir de esta noción de buena fe general de aplicación de los contratos, se ha derivado esta aplicación específica referida a los actos propios. Ahora, no es o no ha sido necesario, yo creo que acá surge uno de los primeros elementos interesantes y que se vincula también al concepto que mencionó Macarena, de que este era un árbitro arbitrador, a esta noción o este principio general de buena fe, no se ha visto la necesidad de que esta materia se regule expresamente. No había, diría yo, una oposición generalizada a que por el hecho que no se encuentre regulada de manera expresa, no se encuentra previamente recogida, porque se ha visto una inspiración muy importante en la noción de buena fe, esta noción que habitualmente se identifica como buena fe objetiva, que consagra el artículo 1546 del Código Civil, y que a su turno se mencionan una serie de disposiciones, tanto del Código de Comercio como del propio Código Civil, que reflejarían esta propia idea de los actos propios de detrás. Así que no ha parecido ni necesario ni razonable hacer una alusión de carácter legislativo específico. Ahora, el elemento central en esta doctrina es la existencia, como les decía, de estos dos hechos, o de estos dos actos, que pueden perjudicar a una de las partes de una relación jurídica, en este caso, las partes del contrato. Y ante esta disconformidad entre la acción del pasado y la acción futura o presente, la acción posterior, se resuelve esta dualidad protegiendo a los terceros que se estima que están de buena fe, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se modula esta idea en el caso concreto que pudimos revisar en esta sentencia? En el caso concreto, se había producido, como mencionó también Macarena, una serie de daños en estos locales, producto de distintos incendios, etc. Y el subarrendatario, en el fondo, hace llegar cartas a todos los locatarios preguntando cuáles son los daños, en el fondo, en qué situación se encontraban producto de este caso fortuito, que había ocurrido por razones externas, no por razones internas de la construcción, cosa que a veces también es muy frecuente que ocurra, que sé yo, fallas eléctricas, pero no era el caso, se daba por acreditado en el juicio que había sido actos externos, preguntándoles en el fondo la situación en que estaban, etc. Y este subarrendatario no da respuesta a esta carta. Entonces ese es el antecedente, diríamos, del pasado que se toma como relevante por parte del árbitro, por cuanto después en el procedimiento arbitral esa misma parte demanda incumplimientos en el fondo por parte del subarrendatario de poner en condiciones idóneas este local para poder ser explotado, ¿cierto? Entonces, ahí vemos esta actuación pasada y esta actuación futura de carácter contradictorio que el árbitro toma muy en consideración para resolver que hay en el fondo, o corresponde una aplicación de esta teoría de los actos propios, aludiendo en el fondo a esta pasividad inicial que había tenido el locatario para dar cuenta de cuáles eran esos daños o cuáles eran esas necesidades que debían ser subsanadas para que pudiera funcionar adecuadamente el lugar. Entonces vemos la forma en que esta contradicción se toma
delimitando así los derechos o la forma en que va a tener que ejercer los derechos esta persona en el futuro. Citando yo o recordando un texto del profesor Barros sobre esta materia, él siempre recuerda que en los casos de actos propios, el bien jurídico cautelado dice siempre es la confianza, ¿cierto? La actuación de una parte no se condice con las expectativas que generan los terceros, razonablemente. Y ahí, creo yo, viene un segundo aspecto importante sobre esta materia. ¿Qué se debe entender por expectativa razonable? Porque, naturalmente, tenemos que pensar esta institución dentro de un contexto en que también la autonomía es relevante, las partes pueden cambiar de parecer en el desarrollo de sus actuaciones, y la pregunta es, bueno, ¿va a tener también algún límite la consideración o la forma en que las partes quedan atadas al pasado en sus relaciones futuras? Entonces está esta pregunta detrás. Entonces, ahí surge esta idea o esta noción de razonabilidad, la cual se puede manifestar en concreto, por ejemplo, comparando, bueno, de manera general, pensando cómo habría actuado razonablemente una persona bajo esas circunstancias. Pero en lo concreto, y acá yo considero también que es muy interesante la reflexión que se realiza en la sentencia, lo que se hace o sobre la base de lo que se reflexiona es mirar el comportamiento que tuvieron otros locatarios a partir, por ejemplo, de la misma carta y cómo, qué sé yo, se fueron solventando los problemas para poner en condiciones idóneas los locales. Entonces, vemos cómo construye, podríamos decir, o se construye la noción de razonabilidad a partir de el comportamiento de locatarios que estaban en situaciones que podían estimarse eventualmente como similares, con algunos bemoles naturalmente en cada caso, algunos habían tenido más daños, qué sé yo. Entonces vemos ahí un tema que yo creo que es desarrollado de manera muy adecuada por el tribunal. Y un segundo tema quizás que vale la pena destacar, que sea un poco con relación con la interpretación del contrato, que efectivamente, bueno, yo también he estado en la silla redactando contratos, así que sé que no es una tarea fácil. Uno ya lee el contrato y, como digo yo, uno ya no lo lee, uno como que lo lee, pero en realidad las palabras ya como que uno las conoce de memoria y no ve una segunda lectura que pudiera hacerse de esas palabras. Y claro, en este caso también se producen algunas dificultades entre las partes sobre cuál es el sentido y alcance de ciertas cláusulas del contrato vinculadas a la terminación del mismo. Que estos son conflictos, yo diría, que abundan en la jurisprudencia de los tribunales y la jurisprudencia arbitral, son conflictos muy, muy frecuentes. Ante la redacción que todas las partes, bueno, cuando firman el contrato consideraban absolutamente clara y prístina, después se enfrentan con lecturas totalmente opuestas, contradictorias en algún sentido u otro. Y sobre esta materia siempre surgen antecedentes interesantes. Acá, en este caso, al menos en concreto, habían existido modificaciones contractuales que permitían comprender el sentido de estas cláusulas, en el fondo, de terminación o de plazo que se consideraban, particularmente porque se había intentado inscribir este contrato en el conservador, algo que ocurre en los contratos de arrendamiento, cuando tienen cierto plazo, qué sé yo, se van a realizar ciertas inversiones de monto alto, no sé realmente cuál habría sido en el caso concreto, pero es algo que acaece, y claro, el conservador había rechazado ahí la inscripción porque el subarrendamiento tenía un plazo distinto al del arrendamiento superior. Entonces ahí vemos cómo esos elementos van dando luces de la forma en que se debe interpretar el contrato. Y una última ya reflexión que yo creo que se debe trasladar a otro departamento, pero no puedo dejar de mencionarla, dice en relación con lo que señaló Macarena, que se decretaron medidas para mejor resolver en este caso, que también, así como ella decía que la condena en costa a veces no es tan habitual, bueno, yo creo que las medidas para mejor resolver tampoco lo son, y eso deja una pregunta abierta sumamente importante sobre cuál es el rol que creemos que debe tener el juez civil en las causas de esta naturaleza. No es una pregunta que yo vaya a responder, pero creo que da lugar a muchas reflexiones. ¿Cuál es bueno, el principio de dispositivo que siempre se ha señalado que rige en esta materia? Bueno, ¿cuál es la línea ahí o cuáles son los límites entre una medida para mejor resolver o solventar quizás alguna falencia
alguna de las partes y queda una reflexión que naturalmente excede este tema, pero yo creo que da para una conversación interesante con otras áreas. No sé, Francesco, si quieres mencionar algo. Sí, gracias, María Agnes. Mira, sobre interpretación también era el segundo tema que yo quería comentar. En primer lugar, suscribo lo que tú dijiste totalmente. Simplemente hacer un pequeño repaso de lo que hizo el árbitro, que puede ser de interés también para efectos del análisis. Y la verdad es que si uno lo mira, y también me gustaría saber si tú estás de acuerdo en esto, es que él tiene un entendimiento, él suscribe el entendimiento clásico de la doctrina civil en materia de interpretación contractual de pe a pa. Él lo que hace es enarbolar un sistema subjetivo bajo la regla primordial del artículo 1560 del Código Civil, que como sabemos dice que conocía claramente la intención de los contratantes, deberá estarse a ella más que lo literal de las palabras. Entonces dice, este es, en algunos, bueno, no lo dice textualmente, pero del espíritu, de la forma en que redacta los considerandos, queda muy claro que así es. Dice, esta es básicamente el principio y el fin del ejercicio interpretativo, y las reglas que están a continuación en el título 13 del libro cuarto, del título de interpretación probablemente tal, que están después de 1560, que 1561 1566 son reglas que son instrumentales o coadyuvantes a la construcción de esta voluntad de las partes. Eso lo dice o lo denota muy claramente. Y eso es interesante porque en general los fallos o los laudos arbitrales en materia de interpretación, si bien aplican las normas legales que consideran que son aplicables en el caso concreto, pero no hacen una recapitulación tan usual respecto del sistema de interpretación. Yo creo que este árbitro o árbitra, no lo sabemos, pero sí tiene un espíritu académico marcado, porque él recapitula temas y les da cierto tratamiento orgánico, como una técnica de redacción del audio. Sobre esto hay algunos temas típicos y otros no tanto, pero que me gustaría invitar a todos a reflexionar. Uno, en primer lugar, es que estas normas coadyuvantes son reglas puramente programáticas o son reglas vinculantes. La verdad es que la doctrina mayoritariamente sostiene que aun cuando uno puede aceptar el carácter de funcionalidad o de reglas instrumentales de cara al principio rector del 1560, siguen siendo reglas legalmente vinculantes como cualquier disposición legal. En segundo lugar, otro tema muy típico en materia de interpretación contractual que se ven en los litigios de todo tipo, digamos, arbitrales u ordinarios, es la aplicación práctica del contrato como un supuesto dispositivo de modificación. Eso es una pelea que va a estar en la gran mayoría de los casos contractuales complejos, que es muy típica de la industria de la construcción, bajo la idea de decir, a ver, si nosotros tenemos un contrato que dice tal o cuales cosas, a veces son muy complejos en materia de procedimiento, casi sin excepción, y nosotros quizá nos apartamos un poquito del contrato, una parte, con la anuencia expresa o sobre todo tácita, porque es el caso más complicado, o en el silencio por lo menos de la otra. Y se le empezó a dar aplicación a una lógica contractual cotidiana, a una práctica contractual que se aparta del contenido de una determinada cláusula. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que esta aplicación práctica es un dispositivo de modificación. Si pudiese serlo, podría incluso imponerse a alguna propia regla contractual que limite la hipótesis de modificación. Esa es una cuestión probablemente contractual muy típica que aparece álgidamente en materia de interpretación. La otra es la regla de interpretación contra el redactor, que la aplica el árbitro en este caso, la aplica derechamente. Y por eso le da mucha importancia a los correos electrónicos previos y a la forma en que se gestaron los textos contractuales, de quien se hizo cargo de la redacción de determinadas cláusulas que en definitiva termina aplicando en su contra. Y la última idea que quería compartir con usted, y en esto también se relaciona directamente con lo que dijo la profesora Salá, es hasta qué punto es razonable indagar de oficio, estoy pensando ya como juez o como árbitro, en la construcción de la intención de los contratantes. Porque lo cierto es que el derecho habilita a los árbitros y al adjudicador en general, independiente de la naturaleza, a indagar, a determinar cuál fue esa voluntad de los contratantes, independiente de que es claramente, de que naturalmente tiene que, digamos,
conocida claramente, se estará ya más claro literal de las palabras, o sea, debe construirse de manera contundente para poder apartarse de lo que pudiese aparecer en la literalidad del contrato, como porque es razonable pensar que prima facie refleja la voluntad contractual. Entonces, esto supone un ejercicio, que es un ejercicio que es muchas veces enérgico y que supone también el ejercicio de facultades que son más bien intrusivas en materia probatoria, como por ejemplo el empleo de medidas para mejor resolver en el caso en que determine que las partes no han sido lo suficientemente eficaces en generar elementos de convicción para poder determinar cuál fue esa voluntad. Entonces, es razonable que un árbitro adopte una posición de investigación tan activa al punto de cambiar el caso planteado por las partes, ir más allá o incluso mejorar la posición de uno u otro estratégica en el litigio a través de profundizar en indagaciones. Puede hacerlo, puede hacerlo. Las facultades procesales están, las reglas de interpretación lo llevan a indagar, pero ¿cuál es el punto de prudencia en eso? Yo en general no he tenido muy pocas experiencias viendo laudos o fallos que hagan efectivamente ejercicios de medidas para mejor resolver. No es un instrumento sumamente recurrido, pero es un dispositivo que es muy importante precisamente desde el punto de vista procesal para habilitar a aquel árbitro o árbitra que quiera llevar adelante un ejercicio de esta naturaleza, sin perjuicio de la cuestión acerca de dónde está el límite de la prudencia. Sí. Y redondeando un poco, o volviendo un poco al tema de los actos propios, y ya no vinculado quizás a este fallo en particular, pero en el tema de arbitraje también se ha extendido a temas procesales, y acá de nuevo está esta idea que mencionaba hace un momento Francesco, bueno, la autonomía, cuánto juega, particularmente en el ámbito de los recursos, ¿cierto? Es muy frecuente que se renuncia a los recursos en, en las cláusulas compromisorias, y después se interpongan recursos irrenunciables en el fondo, habitualmente el recurso de queja. Y en un reciente fallo de la Corte de Apelaciones, la Corte reflexiona efectivamente señalando, bueno, que parece contradictorio con los actos de las mismas partes el hecho de haber renunciado a los recursos y después interponer en el fondo recursos. En este caso decía, bueno, las alegaciones que realiza no son de abuso o falta, sino que son alegaciones de instancia que deberían haber sido en el fondo de otra noción. Y entonces de nuevo ahí vuelve en relación con los arbitrajes la idea de los actos propios y la autonomía, este juego, este límite que tan frecuentemente se ve. Ahí si pudiera agregar algo en relación a lo que han dicho los profesores. Es muy importante la reflexión que hace el árbitro en relación a la excepción de contrato no cumplido también, que interpone el subarrendatario, en este caso, frente a la demanda reconvencional, porque ahí también invoca el principio de buena fe cuando señala que es necesario que quien interpone esta excepción de contrato no cumplido haya hecho a su vez todo lo posible para que la contraparte cumpla con sus obligaciones, y eso se puede relacionar con lo que ha señalado la profesora Salá de la teoría del acto propio, donde no hay respuesta al subarrendador cuando señala, bueno, cuáles son los daños para que pueda seguir en operación este local. Entonces, cómo finalmente hay un raciocinio lógico que cruza las resoluciones del árbitro, ya sea frente a la demanda o a la demanda reconvencional. Yo no sé si quieren agregar algo más, Francesco, María Agnes. Para ver ahí, Laura, si hay alguna pregunta. Tampoco queremos abusar del tiempo y nos gustaría también dejar finalmente con la palabra al director del departamento, Gabriel Hernández. ¿Hay alguna palabra, pregunta, Claudio, Laura? Hola, aquí estoy revisando el chat y hasta el minuto, la verdad es que preguntas no se han realizado. Hay una que habla sobre el destino del inmueble, pero en verdad ya en el relato se comentó. Sí. No sé si en este minuto, en este ratito, puede que alguien quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta en relación a lo comentado hoy día por los profesores, o si no, para poder ir al finalizar con la actividad. Contarles tal vez que en lo que puedo aportarle un poco más en el relato de los hechos mismos, en el íter procesal más que nada, en algún minuto hay un incidente porque el demandante principal solicita que se suspenda la facturación
de este subarrendamiento. Y es interesante no solo los plazos en que se resuelve, que son 10 días el incidente, lo que muestra también la dedicación que debe darle el árbitro a los casos, y por eso es tan importante en el arbitraje el principio de disponibilidad de quien acepta el cargo, sino que también ya se van dando luces de la aplicación de este principio de buena fe, que finalmente se plasma en la sentencia. Y ese incidente se rechaza. Acá hay una pregunta que llegó en el Q&A, que es de Victoria Isurieta, ahí para quien quiera contestarla. Dice, este principio de razonabilidad es algo manifestado también internacionalmente, ¿verdad? Esa es la pregunta. Efectivamente, Victoria, en el trabajo de los profesores Ole Lando y Hugh Bill de los principios europeos del derecho a contrato, se desarrolla latamente la noción de razonabilidad como un elemento de relevancia en la interpretación o en la comprensión en el fondo de varios de los principios que considera ese gran trabajo en relación con los contratos. Es una noción transversal, diríamos, ¿cierto? Que a nosotros también, obviamente, nos hace mucho sentido con esta idea de el buen padre de familia, esta noción que está detrás de este buen padre de familia, que parece ser razonable a la luz de un tercero, en el fondo independiente, que hubiera estado en la misma situación, bueno, ¿qué habría esperado? O qué se habría razonablemente esperado otras personas. Entonces, lo interesante, creo yo, el fallo es que, claro, se pone en concreto en esa posición, mirando la forma en que se comportaron otros locatarios, en el fondo tomó al modelo del otro locatario, en el fondo, que pudiera haber sido, creo yo que hay un ejercicio de que se puede tener por razonabilidad, que eso lo encontré yo como interesante del caso. Gracias por la pregunta. Tal vez agregar en esa pregunta el desarrollo que ha tenido en el fondo el principio de proporcionalidad para ser fuente del principio de razonabilidad, y lo que ha trabajado el Tribunal Constitucional alemán, que hoy día es base de una jurisprudencia importante en Chile, que van muy de la mano finalmente el desarrollo de ambos principios. Eso ya es en materia de derecho público, pero también es extrapolable al derecho privado que nos convoca hoy día. Buenísimo. Lo demás son en general felicitaciones, agradecimientos. Nos están preguntando si van a contar con la sentencia editada. Sí, la verdad es que nosotros vamos a hacer el trabajo también de anonimizarla para que ustedes puedan acceder un poquito más al Estaba detalle. muy pero fresquita, ¿cierto, está Laura? fresquita, claro. Pero Sí, viene en el hay que hacer próximo ese trabajo. tomo. Exacto. Estamos cumpliendo, director, la hora comprometida. También sabemos que los días son largos y es importante que la gente sepa que empieza y termina a la hora que decimos. Así que, sin más, lo dejo a usted con la palabra, Gabriel. Muchas gracias, Macarena. Bueno, yo estoy muy contento por esta instancia que inauguramos hoy. Felicito a Francesco y a María Agnes por sus excelentes exposiciones, muy gráfica, el caso realmente muy interesante. Bueno, brevemente digo que estos coloquios han sido organizados con el propósito de visibilizar y debatir bajo estándares de excelencia, como han apreciado hoy, acerca de las principales tendencias jurisprudenciales arbitrales relativas a las más importantes temáticas del derecho privado, con base en la exposición de destacados y destacadas especialistas. Esto seguirá siendo así, bimensualmente. Indudablemente estos coloquios constituirán una muy relevante contribución para el estudio del derecho privado y el ejercicio de la práctica profesional, que servirá significativamente a académicos, académicas, árbitros, abogados, abogadas, estudiantes y operadores del derecho en general, ya que les permitirá conocer y analizar los más sobresalientes debates, sentencias y líneas jurisprudenciales arbitrales en el campo del derecho privado. Actualmente los análisis jurídicos por parte de expertos y el desempeño de la abogacía tienen como pilar fundamental el conocimiento y examen de las sentencias de los tribunales, en este caso arbitrales, especialmente las líneas jurisprudenciales destacadas en cuanto a principios y reglas, lo que implica estar totalmente al día a su respecto para poder aportar de mejor forma al desarrollo y consolidación de un derecho moderno y comprometido con una reflexión teórica y práctica de primer nivel. Por esto es que
hay que valorar decididamente este tipo de instancias, puesto que sin duda coadyuvan del ámbito del derecho privado, en este caso a la profundización del estudio de la jurisprudencia arbitral, sobre todo en materia de obligaciones, contratos y responsabilidad civil, con base, insisto, en la disertación por parte de destacados académicas y profesionales, lo que posibilita la detección y el análisis crítico de las líneas jurisprudenciales que resultan más relevantes para el derecho privado. Solo finalizo señalando que reitero mi valoración positiva de esta iniciativa y agradezco mucho al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, representado aquí especialmente por su directora, la profesora Macarena Letelier y compañera de curso también, y por haber ideado junto a nuestro departamento, por supuesto, este importante ciclo de coloquios de jurisprudencia arbitral. Y asimismo también agradezco al profesor Francesco Cámpora por coordinar, junto a quien habla, esta relevante instancia. También me sumo a los agradecimientos a Laura y Claudio y a la unidad de estudio en general del CAM por esta iniciativa. Y los dejamos, por supuesto, a todos cordialmente invitados para las siguientes sesiones que le iremos informando. Muchas gracias, Francesco, María Agnes, Macarena, Claudio, Laura. Muchas gracias, Gabriel. Muy bien. Que tengan una buena tarde, una buena noche. Igualmente. Un Adiós. abrazo.